El carnero avaro, el banco de algodón y sus riquezas. Había una vez, en el pintoresco Valle de la Pradera, un corderito llamado Algodón. Algodón era un cordero de corazón noble, pero su familia, lamentablemente, pasaba por tiempos difíciles. Sus padres, don Ricardo y doña Esmeralda, luchaban día a día para llevar algo de alimento a la mesa. Sin embargo, las penurias económicas se cernían como una sombra oscura sobre su morada. Las escasas comidas consistían en hojas secas y frutas mordidas que encontraban tiradas en el suelo. Algodón, con su lanuda piel cubierta de harapos, se dirigía a la escuela con zapatos rotos que apenas sostenían sus pequeños cascos. Los otros animales, más acomodados, se burlaban cruelmente de Algodón. Ahí viene el sin zapato. Se mofaban algunos. Mira la mochila rota. ¿Creen que un carnero así merece estudiar aquí? Comentaban otros compañeros. El corazón de Algodón se encogía ante los comentarios hirientes. Regresaba a casa, donde la angustia por la falta de comida y el constante sonido de los desacuerdos entre sus padres colmaban el ambiente. Un día, decidido a hacer algo por su situación, Algodón recogió cartones y botellas que encontró en el camino hacia la escuela. Vendió los materiales reciclables en el pueblo, pero la falta de comprensión en matemáticas le jugó en contra al momento de recibir su pago. Si tan solo entendiera mejor las sumas y restas, no me engañarían, murmuró para sí mismo, frustrado. Decidió que no dejaría que su situación definiera su futuro. Con valentía, se comprometió a no faltar más a clases, a pesar de las burlas, y a esforzarse más en las clases de matemáticas. Algodón se propuso ser el mejor en esa materia. Con el tiempo, su dedicación rindió frutos. Obtuvo el primer puesto en el colegio y, además de sus estudios, encontró un trabajo vendiendo helados y golosinas después de la escuela. Poco a poco, empezó a ganar dinero suficiente para comprar sus propios útiles y algo de comida. Sin embargo, en su afán por salir adelante, Algodón se volvió avaro. Aunque ahora tenía recursos, no compartía ni un centavo con su familia, que seguía sumida en la pobreza. Ya tengo dinero. Puedo irme de esta casa, exclamó en un arranque de soberbia. Sus padres observaban con preocupación cómo su dulce Algodón se transformaba en un cordero distante y egoísta. ¿Cómo ha llegado a ser así? Se preguntaban entre ellos, desconcertados. Así pasaron varios años y Algodón ya había crecido y convertido en el dueño de un banco llamado Banco Algodón. Este Banco Algodón era una institución de prestigio y muy reconocida. Algodón iba vestido con su traje perfectamente planchado, sus zapatos relucientes y su reloj de oro puro. Había ganado respeto y poder, además, era admirado por todos. Incluso se escribieron libros sobre él. A lo largo de los años, Algodón se convirtió en un exitoso empresario. El Banco Algodón, una institución financiera de renombre que le otorgó poder y reconocimiento en el Valle de la Pradera. Sin embargo, su afán de acumular riqueza lo llevó a perder amigos y a distanciarse de su familia. Un día, su antiguo profesor de matemáticas, el bondadoso caballo señor Timoteo, acudió a él en busca de ayuda. Algodón, necesito un préstamo para comprar tierras y ampliar la escuela. Quiero ayudar a más niños a tener una educación digna, como tú la tuviste, suplicó el maestro. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que me devolverás el dinero si no tienes propiedades que garantizar? Cuestionó Algodón con frialdad. El profesor Timoteo se retiró desanimado, llevándose consigo la decepción de ver cómo aquel alumno brillante se había vuelto tan despiadado. Un día, la vaca Lola llegó al Banco Algodón con un semblante preocupado. Traía consigo a sus gallinas, ofreciéndolas como garantía para obtener un préstamo. Algodón la recibió con indiferencia y burla. ¿Tus gallinas? No valen más que mi dinero. Sácalas de aquí, dijo Algodón con arrogancia. La vaca Lola se marchó del banco, sintiéndose molesta y triste. Sin embargo, antes de partir, lanzó una mirada de desaprobación a Algodón y pronunció unas palabras que resonaron en su conciencia.
Espero que algún día no necesites recurrir a mí o a cualquier otra persona cuando te encuentres solo en el mundo. Murmuró con tristeza. A medida que acumulaba riquezas, Algodón se fue alejando de su familia y amigos. Ya no pasaba tiempo con ellos, sino que se dedicaba exclusivamente a sus negocios y a aumentar su fortuna. Los demás animales lo miraban con envidia y admiración, pero Algodón se sentía solo y vacío por dentro. Un día, mientras contaba sus monedas en su lujosa mansión, Algodón se detuvo de repente. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza, se sentía más pobre y enfermo que nunca. Había perdido el amor y la amistad, la salud que antes lo llenaban de alegría, y se dio cuenta de que eso era lo que realmente importaba en la vida. Hasta cuando su salud se vio gravemente afectada, Algodón se negó a buscar ayuda médica. Como no le gustaba gastar dinero, se negó a ir al médico ni a comprar medicinas. Su estado empeoraba rápidamente y nadie iba a visitarlo. Sus empleados lo temían y evitaban acercarse a su casa. Sumido en la soledad de su enorme mansión, en un estado de angustia y desesperación, las palabras de la vaca Lola lo habían dejado pensativo y preocupado. Sus antiguos amigos y conocidos, ahora distanciados, apenas se preocuparon por su estado. Seguro está contando sus monedas y oro en alguna habitación oscura. Murmuraban algunos, indiferentes. Con el tiempo, la avaricia de Algodón lo llevó a perder casi todo. Su codicia lo dejó solo, rodeado de sus riquezas pero vacío de afecto y compañía. Entonces decidió hacer un cambio en su vida. Vendió sus posesiones y donó parte de su dinero para ayudar a construir el nuevo colegio en el Prado. Volvió a acercarse a su familia y amigos, pidiéndoles perdón por haberlos abandonado. Ahora ya no era el carnero avaro, sino un carnero humilde. Algodón y su hermano Gustavito trabajaban juntos en el banco y seguían siendo prósperos. Recordando los lazos familiares que alguna vez los unieron, encontró la verdadera felicidad al descubrir el valor supremo de la vida, el amor y la amistad. Desde entonces, Algodón vivió feliz junto a su familia y amigos, compartiendo su tiempo y su alegría con quienes más lo necesitaban. Y cada vez que miraba al cielo estrellado, recordaba las palabras sabias de su madre: la verdadera riqueza no se mide en monedas ni posesiones, sino en el amor y la amistad que tenemos en nuestro corazón. Queridos amigos, hoy llegamos al final de nuestra historia con Algodón. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de aventuras y enseñanzas. Recuerden siempre que, así como Algodón aprendió lecciones valiosas a lo largo de su vida, cada uno de ustedes tiene el poder de crecer, aprender y ser la mejor versión de sí mismos. Gracias por acompañarme en esta maravillosa aventura. Hasta la próxima vez, queridos amigos. Que tengan dulces sueños y recuerden siempre que son especiales y amados.